Hola nuevamente. Hoy te voy a hablar sobre las raíces que nos van a dar como nación, aquello que se va a formar, los verdaderos orígenes. Las raíces podemos decir que son los españoles y los pueblos prehispánicos. Y los pueblos prehispánicos que se van a subdividir en muchos, pero que todos se van a conjuntar, nos guste o no nos guste, gracias al dominio español. Y ese dominio español pues nos va a formar como una sola nación. Para muchos no les gusta eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es nuestra historia y no podemos negarla. Bueno, pues vamos a ver tres líneas o pilares que nos han formado y que gracias a eso hoy somos quien somos. El primero le vamos a llamar mestizaje. Ese término lo has escuchado ya muchas veces y sabes perfectamente a qué se refiere. Es la unión de dos culturas o de dos razas, más bien dicho, aunque eso se oye así medio feo, pero son dos razas, ¿no? La raza europea y la raza americana, que se van a conjuntar y van a formar una nueva, el ser mestizo. Y ya hablábamos, ¿no? Un español con un indígena nace un mestizo. Y ese es en esa razón el mestizaje. De ahí van a surgir inclusive muchas castas, porque a diferencia de otros pueblos, como por ejemplo Norteamérica, tú sabes que ahí no hubo ese mestizaje, ahí no hubo esa mezclanza. Ahí llegaron los colonos y desterraron a los pueblos que ahí habitaban, no se conjuntaron con ellos, ¿no? Esa idea o ese cuentito de Pocahontas, pues bueno, a lo mejor tal vez sí fue la excepción, pero las cosas no fueron así. Eso en Norteamérica. Aquí, gracias a la intervención del Papa Alejandro VI, que a lo mejor es más famoso cuando lo oímos hablar acerca de los Borgia. Y cuando nos hablan de los propios papas Borgias es como hablar del anticristo y cosas así, porque pues la historia no lo ha mencionado, pero bueno, unas cosas y otras cosas, ¿no? Pero él otorga las tierras con el hecho de decir que bautizaran a los indígenas. Les daba la calidad de personas, lo que en otros lados no fue así. Y como el pueblo español era un pueblo católico, pues le obedecían al Papa. Y entonces aceptaron. Y por lo tanto los pueblos eran bautizados y no eran considerados como otras cosas. Tú a lo mejor me vas a decir, pero los esclavizaron. No, inclusive el rey determinó que no había esclavitud en América. Pero ¿y entonces los esclavos? Bueno, pues igual como eran los pueblos prehispánicos, si por ejemplo llegaban los españoles y dominaban a un pueblo, si este pueblo no estaba de acuerdo o se ponía en contra del pueblo azteca, pues entonces el pueblo azteca a los sobrevivientes de la masacre los hacía esclavos, ¿no? Es lo que le pasaría con la Malinche que pasó a ser esclava y su padre también y desapareció su pueblo, ¿no? Bueno, igual van a ser los españoles, lo mismo. El pueblo que quisiera trabajar con ellos, pues trabajar con ellos. El que no quería trabajar con ellos, pues simple y sencillamente eran aniquilados. Y aquellos que se levantaban en armas sí podían ser esclavos. Esos eran a los que esclavizaban. La esclavitud era de otro tipo, pero en ese sentido sí, así eran los esclavos. Los esclavos más bien venían de África. Pero aquí se da una mezclanza. Los españoles se van a meter con todos, los indígenas se van a meter con todos, los esclavos se van a meter con todos. En Estados Unidos no. Pero entonces hablamos de el mestizaje. Y eso, bueno, yo creo que queda muy claro. Pero luego tenemos otra palabra un poquito difícil de mencionar o recordar a lo mejor, que a veces hasta se nos traba la lengua, pero es muy sencillo, porque es el sincretismo. Sincretismo. ¿En qué consiste el sincretismo? El sincretismo es que vamos a ir dentro de nuestras mismas ideas, de nuestras mismas creencias, fortaleciéndolas con las nuevas y ir formando o ir
acrecentándolo de otra forma. Te voy a dar un ejemplo. En el Tepeyac, anteriormente, se adoraba en ese lugar a la Tonantzin, más o menos la Tonantzin. Es como una figurilla como esta, en donde acudían las personas para pedirle principalmente algo de fertilidad. Y en ese lugar va a aparecer Santa María de Guadalupe. Quitamos esta y ponemos esta. Pero si te fijas, no se parecen en nada. Es una imagen totalmente distinta. Aquí a lo mejor no le podríamos llamar tanto sincretismo, porque el cambio fue totalmente drástico, pero es en ese sentido. O sea, la madre de los dioses, la madre del dios. Entonces, porque fíjate que muchas de las ideas, muchas de las cosas que el pueblo indígena pensaba, va a ser lo mismo que los españoles. Entonces, van a tener una misma fuerza, una misma credibilidad. Simplemente van a ir cambiando uno que otro esquema. Y quiero que te fijes, por ejemplo, si la tecnología me lo permite mostrarte, un templecito muy chiquito, es un templo muy pequeño porque es de los primeros templos que hubo cristianos en la ciudad de Texcoco. Fray de Gante escribe ahí, edifica ahí la primera escuela. Esa va a ser la primera escuela, no la de, no la de Tlatelolco, sino va a ser esta. Una escuela de música. Pero lo importante aquí, y que lo que quiero que veas es la fachada, y pongas mucha atención en la fachada. Ahí vas a encontrarte con unos que nosotros le llamaríamos ángeles. No, esos no. Estos otros. Pero si te fijas, tienen algo, unas cosas curiosas, ¿no? Bueno, en las manos van a tener cosas de la pasión de Cristo. En ese entonces se formaba mucho lo de la pasión de Cristo. Pero en sus manos van a tener, digo, perdón, no en sus manos, bueno, en sus manos son lo de la pasión de Cristo, pero si te fijas no tienen alas. No hay alitas. Muchas veces podemos pensar que se les olvidó ponerlas, o que ya se les cayeron, o que qué chistosos. Es que ahí no son ángeles, en la realidad. Nosotros les llamaríamos querubines, sino hay una figura que principalmente en esta región del lago de Texcoco se va a dar mucho la adoración a Tlaloc. Y Tlaloc va a tener como ayudantes a unos niños o duendes, unos les llaman duendes, pero en realidad son niños. A Tlaloc le sacrificaban niños, bebés, para que lloviera, para que no se le olvidara llover, porque estos niños cargaban cántaros de agua en el cielo y estaban relacionados mucho con la fertilidad. Y estos niños jugando se caían y rompían esos cántaros, que son los truenos, y llovía. Y entonces por eso sacrificaban niños para que hubiera quienes. Estos niños se llaman tlaloques. Un individual, tlaloque. Es un tlaloque. Eso que estamos viendo nosotros en la fachada son tlaloques. Si vas viendo los templos del siglo XVI, cuando entres a un templo del siglo XVI, observa que va a estar estas imágenes. Niñitos que están deteniendo principalmente cosas relacionadas a la naturaleza. Ya en otros templos, ya un poquito más avanzados del siglo XVI, ya van a estar combinados estos niños tlaloques con querubines. Y ya después del siglo XVII, del siglo XVIII, ya van a desaparecer los tlaloques. Ya todos van a tener sus alitas, porque ya van a ser querubines o tronos. Pero en ese entonces eran los tlaloques. Y esto era para que los pueblos indígenas se diesen cuenta que esos niños ahora servían al nuevo Dios. Ya no a Tlaloc, sino al Dios que completa todo. Eso es lo que vamos a llamar sincretismo. Otro ejemplo muy interesante, si te fijas en ese otro niño, estos dos niños que están ahí y que están en la parte superior,
Esto que te lo voy a comentar es de un científico que está haciendo un libro, creo que ya salió inclusive, sobre los dioses y sobre la relación con los hongos. Y si te fijas en uno de ellos, el que está al lado izquierdo de la pantalla, está lo que nosotros entenderíamos, los cristianos, sería la lanza con la que abren el costado de Cristo. Y del otro lado, el niño tendría el látigo con el que latigaron a Cristo. Pero los pueblos indígenas, ¿qué es lo que crees que verían? La clave está en el centro. En el centro, si te fijas, hay una custodia. ¿Qué es una custodia? Donde, donde se expone el Santísimo, el pan, el alimento de Dios, la manera de que nosotros comulgamos. Nosotros tenemos una comunicación con Dios. Bueno, los pueblos indígenas, la comunicación que tenían con su Dios, y cuando querían hablarle al Dios, y cuando se querían sentir Dios, comían hongos. Y en estas regiones de lo que hoy es el Estado de México, había hongos que los hacían alimentarse y creer en eso, creer en la comunicación con Dios. Entonces, lo que nosotros entendemos, ellos entendían otra cosa. Ellos entendían que ahora el nuevo hongo, el hongo que podemos comunicarnos con Dios, es la Eucaristía. Y de eso trata el libro, es muy interesante y inclusive llena de varios pueblos esa idea. Y pues si te fijas bien, realmente parece un hongo más que una lanza, pero está ahí. Y está ahí referencia. Y para que tengas más idea clara de esto, si tú vas a Chinahuapan, ahí donde hacen las esferas, en Chinahuapan hay un templo que le llaman el templo del honguito. Y ahí hay un hongo que ya ha durado mucho tiempo, que no se ha desperdiciado, pero que no se ha deshecho. Ese hongo, ¿qué crees que un misionero se le ocurrió para darles a entender precisamente este sincretismo? Pintarle un Cristo, pintarle la pasión, pintarle varios alegorismos en donde iban a evangelizar, para que se entendiese que ahora ese nuevo Dios con el que te vas a comunicar es con Cristo. Y lo dibujó ahí en el honguito y todavía persiste, todavía tú puedes ir ahí cuando vayas a Chinahuapan a comprar esferas, pues puedes ir al templecito y ver este hongo. Y porque a lo mejor aquí no se ve bien, pero si lo vas a ver, pues ahí está.